Pues yo espero que sí. Espero que sí se pueda. Bueno, vamos a intentar. Bueno, entonces, este taller es en realidad una continuación a una conferencia, ¿verdad?, que dimos el año pasado, como una pequeña introducción a la digitalización de colecciones en Guatemala, donde yo inicié a trabajar, ¿verdad? Entonces, pues este taller es una extensión para poder abordar un poquito más acerca de la información, tanto de digitalización como de datos de biodiversidad y de esta plataforma en particular. Entonces, el taller lo organizamos desde Arizona State University, donde yo estoy, desde el Centro de Integración del Conocimiento de la Biodiversidad, y como parte de las actividades del nuevo grupo que se está desarrollando para soporte de esta plataforma que bueno, se llama Symbiota Support Hub, ¿verdad? Y también contamos con la participación de la Universidad de Sonora en México, del Instituto Nacional de Biodiversidad en Ecuador y de la Universidad del Valle de Guatemala. Entonces, la actividad va a contar con 3 sesiones, una sesión introductoria este es el horario de Centroamérica, ¿verdad? De 8 a 10 y media de la mañana, con introducción a los datos de biodiversidad, de la cual voy a estar yo a cargo, introducción a la plataforma Symbiota. Luego vamos a tener una sesión de charlas de 10:40 a 12 del mediodía, con experiencias de digitalización en colecciones de Latinoamérica, donde nos van a estar acompañando los administradores de varios portales de Latinoamérica. Entonces se los voy a presentar a continuación. Y por último, en la tarde tenemos una sesión práctica que está dirigida a curadores y a investigadores principalmente, ¿verdad? Debido a la capacidad que nosotros tenemos como instructores de recibir a cierto número de personas, el cupo fue un poco más limitado, pero esperamos que sea una buena oportunidad para continuar compartiendo con curadores e investigadores. Entonces, para iniciar, me permito presentarme nuevamente. Mi nombre es Samantha Orellana. Yo soy bióloga, soy entomóloga y actualmente estoy estudiando el doctorado aquí en Arizona State University, en Estados Unidos. Y pues, además de mi trabajo con insectos y con colecciones entomológicas, ¿verdad? Poco a poco he ido trabajando con este tema de la digitalización de colecciones con varios grupos, con varias instituciones de Latinoamérica. Entonces ahora tengo un puesto, digamos, honorario como directora de servicios de datos de biodiversidad para Latinoamérica, aquí en Arizona State University. Y también soy parte de este grupo de soporte, este grupo de ayuda de Symbiota que se creó recientemente con un proyecto nuevo. Y estoy a cargo de la coordinación de las comunidades internacionales de usuarios de Symbiota. Además, en Guatemala, coadministro el portal Symbiota de Biodiversidad de Guatemala, que es con el cual yo he estado trabajando más últimamente. Entonces, a continuación, les voy a presentar a los conferencistas e instructores que tan amablemente me acompañaron esta mañana y por la tarde también, ¿verdad? Ya que va a ser muy, muy interesante conocer perspectivas, no solo desde el punto de vista de la institución, ¿verdad? Donde estamos proporcionando este servicio de la plataforma, sino que escuchar experiencias directas de los curadores de otros países y de otras instituciones que han estado utilizando esta plataforma también, ¿verdad? Entonces, les voy a presentar al primer conferencista e instructor. No van en orden del programa, sino que los puse un poquito al azar. Entonces, Sabdi López es biólogo también, es maestro en Ciencias en Gestión Ambiental. Él actualmente es curador de las colecciones biológicas de la Universidad del Valle de Guatemala y junto conmigo es coadministrador del portal de biodiversidad de Guatemala.
Él va a estar también ayudándome con el chat, así que si tienen alguna pregunta, y yo no voy a poder estar muy atenta en este momento al chat, pero Sabdi los puede ayudar resolviéndoles algunas dudas. También vamos a contar con la participación de José Jesús Sánchez Escalante. Él es de México, es ingeniero en sistemas de formación, pero también un prolífico botánico mexicano. Es investigador y curador del herbario USON de la Universidad de Sonora y es administrador de la red de herbarios del noroeste de México, que es el portal Simbiota para esta región. También vamos a contar con la participación del doctor Frank Bongartz. Él es biólogo también, es doctor en botánica. Él está aquí en Estados Unidos, también en Arizona State, y es el curador del herbario de líquenes y también el administrador del consorcio de herbarios de líquenes de América Latina y de Norteamérica. También contamos con la participación de Cristian Cartuche. Él es ingeniero en tecnología de sistemas informáticos, él nos acompaña desde Ecuador y es experto en tecnologías de la información del Instituto Nacional de Biodiversidad de Ecuador. Es el administrador y programador de la Base Nacional de Datos de Biodiversidad de Ecuador. Entonces, como pueden ver, contamos con una amplia gama de conferencistas, administradores de portales, curadores, ¿verdad? Y programadores incluso, que nos van a poder compartir sus experiencias durante la segunda sesión del taller y también por la tarde. Entonces, bueno, para empezar, ¿verdad? Para empezar con el tema del taller, antes de nada, yo quisiera solicitar por favor a todos los participantes que silencien sus micrófonos para poder seguir con el taller sin ningún inconveniente. Y les solicitaría que reserven sus preguntas para el final o que traten de hacerlas por medio del chat si la respuesta puede ser dada por escrito, ¿verdad? Entonces les agradezco mucho su participación y su atención. Y pues en este momento voy a empezar con la introducción del taller, que es una base, ¿verdad? Es una base para que nosotros podamos empezar a comprender qué es la digitalización, qué datos estamos digitalizando y por qué estamos haciendo esto, ¿verdad? Entonces, como primera parte de la sesión introductoria, tenemos la presentación de introducción a los datos de biodiversidad, que les voy a hacer a continuación. Entonces, para empezar, ¿verdad? Muy básico. Aquí, como les comentaba, nosotros tenemos participantes desde estudiantes de pregrado, ¿verdad? Hasta curadores y administradores de portales ya bastante capacitados en el tema, ¿verdad? Pero me gustaría empezar hablando un poquito, ¿verdad? Un poquito de la base de todo esto, de la base de lo que nosotros estamos estudiando y de lo que nosotros queremos documentar con estas actividades. Entonces, hablemos un poquito de la biodiversidad. A mí siempre me gusta empezar este tipo de charlas, ¿verdad? Este tipo de conferencias, hablando acerca de el total de grupos que se conocen en este planeta, para que tengamos una perspectiva de qué es lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, como ustedes pueden observar acá, en esta gráfica basada en este artículo de cuántas especies hay en la Tierra y en el océano, de Mora y colaboradores, pues podemos observar que una gran cantidad de especies descritas, por ejemplo, son animales. Tenemos plantas también, tenemos hongos. Y nosotros a veces estamos en los estudios, ¿verdad?, de biodiversidad, en los estudios de este tipo de temas, podemos enfocarnos un poquito más en algunos grupos bastante conocidos, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que tenemos más de 1.3 millones de especies descritas y hay alrededor de 10 millones de especies estimadas. Entonces, aunque más de la mitad de especies son animales, como les comentaba, tenemos
tal vez un poquito más de conocimiento acerca de ciertos grupos que son un poco más conspicuos, un poco más carismáticos, ¿verdad? Entonces, podemos seguir hablando de dónde vienen estos datos de biodiversidad, ¿verdad? De dónde vienen estos números, de cuántas especies hay, de dónde están, de cuándo fueron documentados, ¿verdad? Pues generalmente es trabajo de los biólogos realizar giras de campo, trabajos de campo, realizar distintos trabajos de monitoreo, de inventarios, de trabajos taxonómicos, ¿verdad? Que incluyen desde planificar giras, planificar viajes de colecta, colectar distintos grupos dependiendo de lo que nosotros estemos estudiando, llevar estos especímenes recolectados al laboratorio, separarlos, prepararlos y llevarlos o preservarlos de una manera específica dependiendo de qué grupo nosotros estemos trabajando. Entonces, después de este proceso, lo ideal, ¿verdad?, es que nuestros especímenes recolectados terminen preparados de tal forma que nosotros podamos ingresarlos a colecciones científicas para que podamos documentar lo que nosotros encontramos en nuestros viajes de campo. Entonces, a partir de estos trabajos, ¿verdad? A partir de estos trabajos de laboratorio, de campo, de laboratorio, nosotros vamos a obtener especímenes que nos van a permitir tener evidencia, ¿verdad? Evidencia de lo que nosotros recolectamos, de lo que nosotros estamos documentando. Y claro, no vamos a tener únicamente el espécimen, sino que vamos a tener una etiqueta que nos va a acompañar esta evidencia física con los datos correspondientes de lo que nosotros estamos documentando. Entonces, posteriormente a esto, ¿verdad? Ya con los datos recolectados podemos continuar produciendo literatura, produciendo artículos científicos con la información recabada y podemos hablar un poquito más de esto, ¿verdad? De los vouchers científicos. Esta evidencia, estos comprobantes son los que a nosotros nos van a dar esta certeza, ¿verdad? Esta certeza de los organismos que nosotros estamos estudiando, tanto como de tener una evidencia física, ¿verdad? Como de tener esta posibilidad de volver a examinar el espécimen, de regresar, de obtener más información. Entonces nosotros necesitamos estos comprobantes, estos vouchers científicos para poder respaldar todas las investigaciones de biodiversidad con este enfoque de documentar, ¿verdad? De documentar qué es lo que nosotros tenemos en cierto lugar, en cierta región, en cierto tiempo. Entonces, como les comentaba, los especímenes no solo son la evidencia física, ¿verdad? No solo es que nosotros tengamos un espécimen guardado en una colección, sino que nosotros tenemos que tener claro que estos especímenes necesitan tener los datos correspondientes desde el momento de la colecta. Nosotros tenemos que tener un plan, nosotros tenemos que tener este conocimiento de cuáles son los datos que nosotros vamos a recolectar cuando nosotros estemos documentando cualquier tipo de organismo, cualquier tipo de grupo. Entonces, estos datos de las etiquetas, los datos que nosotros también recolectamos en nuestras libretas de campo, van a ser muy útiles, ¿verdad? Van a ser lo que le dan el valor científico a los vouchers científicos, a los comprobantes de nuestras colecciones. Entonces, mientras más información nosotros recabemos desde el momento de la colecta, mucho más valor van a tener nuestros especímenes en cuanto a la información que nos puedan otorgar. Entonces,
Para continuar, pues aquí hay muchas personas que trabajan ya en colecciones, ¿verdad? Pero para los estudiantes que aún no tienen mucho conocimiento de este tema, pues las colecciones contienen evidencia, ¿verdad? En forma de organismos preservados. Y nosotros estamos hablando hoy de colecciones científicas, con estos datos, con esta información que respalda el espécimen, ¿verdad? Y también en otras ocasiones se puede hablar de colecciones de docencia, por ejemplo, que no necesariamente van a tener los datos necesarios para completar los requisitos de una colección científica, o también incluso colecciones de exhibición que nosotros podemos tener sin ningún dato, únicamente para tener representantes de algún grupo o de algún organismo. Entonces hay muchos tipos, ¿verdad? Diferentes de colecciones biológicas, de colecciones científicas, que van a tener un diferente tipo de manejo dependiendo del grupo, ¿verdad? Dependiendo del grupo al que se enfoque esta colección. Entonces vamos a tener herbarios, vamos a tener micotecas, vamos a tener colecciones zoológicas, incluso colecciones paleontológicas, ¿verdad? Dentro de nuestras colecciones biológicas. Pero cada una de estas colecciones va a contener especímenes que van a tener estas etiquetas con la información, que van a tener datos de dónde fueron colectados, de cuándo fueron colectados, de quién los recolectó. También, posterior a esto, ¿verdad? Pueden tener una identificación taxonómica. Podemos tener especímenes que es fácil identificarlos a especie, si son especies muy conocidas. Pero, por ejemplo, en las colecciones entomológicas, que es donde yo trabajo más, podemos tener especímenes que no podemos saber ni siquiera la familia, ¿verdad? Hasta cuando un especialista llegue a revisar los especímenes. Entonces, el manejo de cada una de estas colecciones depende mucho del grupo, depende muchísimo del grupo. Pero todas deben tener información en sus especímenes. Entonces, cuando estamos hablando de colecciones, ¿verdad? También tenemos que hablar de la calidad de estas colecciones científicas. Va a haber distintos niveles de calidad de una colección, siempre dependiendo del manejo que se le dé, ¿verdad? De los recursos con los que cuente una colección, pero también de la planificación y del conocimiento que tengan los curadores para manejarla, ¿verdad? Entonces, en este momento les quiero platicar, ¿verdad? Que cuando nos vamos a referir a la calidad de las colecciones, no nos referimos únicamente a los niveles del estado, no nos referimos únicamente al estado de los especímenes, si están bien, si están, tal vez si tienen hongos o si no están muy bien cuidados, ¿verdad? Sino que nos vamos a referir un paso más allá de eso, ¿verdad? Considerando que nuestros especímenes están bien, están cuidados, están en orden. Nosotros tenemos que considerar que una colección de calidad también va a ser una colección que sea accesible, porque nosotros tenemos que comprender, ¿verdad?, que las colecciones son un recurso para los investigadores, son un recurso para los científicos, que nosotros tenemos que tener lo mejor organizado posible y lo más accesible posible para que puedan ser parte de esta contribución a la ciencia. Entonces, cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de organización, hablamos de bases de datos, ¿verdad? Pero también ahora ya no solo hablamos de tener una base de datos en nuestra computadora, en la colección, sino que ahora se habla de tener un acceso a estos datos en línea. Tener un acceso ya a nivel virtual de estas colecciones ahora representa un nivel muy alto de calidad de las colecciones. Entonces, regresando a este tema, ¿verdad?
nosotros en las colecciones tenemos especímenes, nosotros tenemos tal vez una biblioteca, ¿verdad? Pero tenemos que comprender ahora como curadores, como investigadores, como estudiantes, que esta información ya no es totalmente útil, ¿verdad? Y totalmente válida tenerla de esta manera, pero en la actualidad ya lo que se busca es tener acceso a esta información de biodiversidad, a esta información de los especímenes, a esta información en las publicaciones de manera virtual. Lo que se busca ya desde hace 2 décadas, un poquito más, es la manera de tener acceso, ¿verdad?, a estos datos que se contienen en las colecciones, que se contienen en la literatura, de tenerlos en plataformas virtuales, en plataformas digitales, para que su acceso sea mucho más fácil, para que su acceso sea mucho más rápido y que investigadores alrededor del mundo puedan tener estos datos a la mano para realizar distintos tipos de análisis, que es lo que al final queremos hacer con estos datos, analizarlos y hacer publicaciones, ¿verdad? Entonces, de esto es lo que les quiero, lo que les quiero hablar hoy y lo que les vamos a estar hablando hoy durante el taller, de cómo trasladar la información de los vouchers, de los especímenes en nuestras colecciones a nuestras plataformas digitales. Cómo hacer accesible la información física de los especímenes hacia medios digitales. Entonces, ya que tenemos un poquito el contexto, ¿verdad? En este taller específicamente, cuando estemos hablando de información de biodiversidad, ¿verdad?, vamos a estar hablando específicamente de los registros de los organismos, de los registros que se refieren a ocurrencias en un tiempo y un espacio definido. Esto es lo que nosotros vamos a estar mencionando como datos, como información de biodiversidad en este taller. Entonces, para estos registros de organismos, para estas ocurrencias, nosotros necesitamos tener evidencia, ya sea como especímenes o como observaciones, por ejemplo, para organismos que no necesariamente vamos a estar colectando, ¿verdad? Entonces, de las dos formas de evidencia, ¿verdad?, tanto como para especímenes como para observaciones, nosotros vamos a tener los datos correspondientes a ese registro, los datos correspondientes a ese espécimen o a esa observación que se realizó. Entonces, algo muy, muy importante acerca de estos registros es que tienen que ser únicos dentro de nuestras colecciones. Los registros, ya sea que nos refiramos a especímenes o a fotografías, o sea, a observaciones, nosotros tenemos que tener claro que necesitamos identificar a este registro con un número único dentro de nuestra colección. Esto le va a dar una identidad al organismo o a la observación que nosotros vamos a poder utilizar para llenar, ¿verdad?, para llenar los datos correspondientes cuando nosotros estemos digitalizando cierto espécimen o cierta observación. Entonces, algo muy importante, que todos los registros tengan un código único dentro de nuestras colecciones, ya sea especímenes u observaciones. Entonces, el resto de datos, ¿verdad? El resto de datos va a depender muchísimo de la metodología, de qué también se planificó esta colecta, de qué tanta información los colectores incluyeron desde el inicio
en sus investigaciones, en sus colectas y en sus etiquetas en el momento de preparar los especímenes. Entonces vamos a tener etiquetas muy completas en la actualidad, ¿verdad? Etiquetas que tengan el país, el departamento, provincia, la localidad exacta, las coordenadas, la altitud, la fecha, muy importante, el método de colecta, el hábitat, ¿verdad? Pero en colecciones más antiguas vamos a encontrar también etiquetas que solamente dicen el país y nada más, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta también que los datos son muy variables, muy variables dentro de las colecciones y de los especímenes que nosotros tengamos. Entonces de esto también va a depender el manejo, ¿verdad? Estos datos tan variables, ¿cómo se manejan? Hay de todo, ¿verdad? En las colecciones. Por ejemplo, nosotros vamos a tener nuestros especímenes, ya sea de insectos, de plantas, de hongos, de vertebrados, cualquier tipo de organismo. Nosotros vamos a tener los especímenes con sus etiquetas. Si no tiene etiquetas, un espécimen no puede ser parte de una colección científica, ¿verdad? Entonces, métodos para el manejo de datos. Pues aún hay colecciones que tienen sus registros en libros, a mano, con número de catálogo y con los datos, ¿verdad? De los especímenes. Claro que hay aún colecciones así. Hay colecciones que ya utilizan medios digitales para la transcripción de los datos de sus especímenes. No me tienes que dejar eso, Andrés. Entonces, disculpen, solo entonces déjame ¿podrían silenciar sus micrófonos, por favor? Gracias. Disculpen. Entonces, algunas otras colecciones pues ya utilizan medios digitales, ¿verdad? Ya utilizan medios digitales para la transcripción de estos datos de sus etiquetas. Entonces, vamos a tener colecciones que cuentan, por ejemplo, con hojas de Excel, con bases de datos en Access, por ejemplo, pero estos métodos son un poquito ya no tan funcionales, digámoslo así, ¿verdad? Ya no son tan adecuados porque ya desde hace mucho tiempo existen plataformas especializadas para el manejo de este tipo de datos de biodiversidad, de datos de observaciones y de datos de colecciones científicas. Entonces, esto se debe principalmente a que los datos de biodiversidad necesitan tener un formato específico, necesitan tener un formato estandarizado. ¿Qué significa esto, verdad? ¿Qué significa tener un formato estandarizado? Nosotros vamos a necesitar cierto tipo de organización en nuestros datos para que sean compatibles entre sí, ¿verdad? Para que estas bases de datos, tanto de un herbario en México como de un herbario en Colombia, sean compatibles. De una colección entomológica en Guatemala, de una colección entomológica en Costa Rica, sean compatibles. Nosotros necesitamos un formato estandarizado, necesitamos seguir una guía, una organización definida para nuestros datos en colecciones. Entonces, esto nos permite la distribución efectiva de la información. Y esto no es arbitrario, ¿verdad? No es algo que se inventó así arbitrariamente, sino que es algo que está ya regido desde hace muchísimos años por una organización que se llama Estándares de Información de Biodiversidad, que en inglés se conoce como TEDWI, que es la organización que se encarga de definir este orden, de definir qué es lo que nosotros necesitamos transcribir de nuestras etiquetas. Entonces, este formato estándar, este formato de
cómo organizar y cómo presentar nuestros datos en las bases de datos de colecciones se llama Darwin Core. Y esto no es nada más que un listado, ¿verdad? Es un listado de campos que nos van a permitir transcribir la información de una manera ordenada desde nuestras etiquetas, que pueden tener 1000 formas, hacia una base de datos organizada con los nombres definidos ya de los campos que necesitamos. Entonces nosotros vamos a saber, por ejemplo, que necesitamos llenar un campo de país. Entonces nosotros vamos a buscar dentro de nuestras etiquetas el país y vamos a llenar ese campo de país. Nosotros vamos a ver en el formato de Darwin Core que necesitamos llenar un campo de coordenadas. Vamos a nuestras etiquetas, no hay coordenadas. Entonces tenemos que buscarlas para completar ese campo. Y así vamos a ir completando este formato, vamos a ir completando este machote, digámoslo así, de la información que nosotros necesitamos extraer de nuestros especímenes, de nuestras etiquetas. Entonces, este formato de Darwin Core, esto es algo, sí, antes de eso, antes de continuar con esto del formato estándar, también me gustaría que quede claro, ¿verdad? Que seguir un estándar no garantiza la calidad de los datos. Nosotros vamos a seguir el estándar, vamos a llenar los campos, pero la calidad y qué tan completos estén estos datos va a depender totalmente de la calidad de las etiquetas de los especímenes. Nosotros no nos podemos inventar datos, ¿verdad? Si la etiqueta no contiene la localidad específica, pues se perdió, ¿verdad? Si la etiqueta no contiene la fecha y no podemos agregarla si no existe, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta también que el estándar nos da una guía. El estándar nos da una guía de cómo nosotros vamos a organizar nuestros datos, pero nuestros datos, la calidad de nuestros datos dependen de los especímenes únicamente. Y además, por ejemplo, se puede ir rellenando otros campos como, por ejemplo, coordenadas. Eso sí lo podemos rellenar adicional a lo que nosotros tenemos en las etiquetas. Ya tenemos herramientas como Google Earth o Geolocate, que les vamos a hablar más adelante. Y este tipo de herramientas nos va a ayudar a completar algunos de los campos, ¿verdad? Pero no todo puede ser de esta manera. Entonces, vamos a ver. Vamos a pasarles esta diapositiva. Regresando al estándar Darwin Core, ¿verdad? Regresando al estándar Darwin Core. Lo que garantiza este formato es que las bases de datos de distintas colecciones sean compatibles. Eso es todo, ¿verdad? No va a garantizar que los datos vayan perfectos, no va a garantizar nada más que los datos sean compatibles entre sí en distintas colecciones. Entonces, dentro del estándar Darwin Core, nosotros vamos a tener más de 150 campos que rellenar. Nosotros, en algunas colecciones vamos a tener diferentes campos que rellenar. No todos aplican para todas las colecciones, pero la idea de tener una tabla, por ejemplo, de Excel y rellenar estos 150 campos es bastante tedioso, ¿verdad? Entonces, esta es la razón por la que existen ya plataformas específicas, ya plataformas especializadas para la transcripción y la organización de los datos de biodiversidad, de los datos de las colecciones y de los datos de las observaciones hacia plataformas específicas que ya van a contener el formato necesario, van a tener los campos que nosotros necesitamos y ya no vamos a tener que estar haciendo tablas cada vez que necesitemos ingresar datos, ¿verdad?
Entonces, estas plataformas de digitalización son específicas para datos de biodiversidad. Hay tanto plataformas de digitalización para observaciones, que muchas veces son un poquito más conocidas porque están dirigidas a un público más amplio. Entonces, hay hasta aplicaciones ya en el teléfono, por ejemplo, y nosotros podemos encontrar ahí a iNaturalist, a eBird, también hay varias otras plataformas, hay una enfocada a mariposas también, por ejemplo. Entonces, estas plataformas de observaciones, donde nosotros vamos a subir fotografías del espécimen que observemos, ¿verdad? Nos va a permitir ingresar los datos de una manera organizada. Cuando ustedes ingresan una fotografía en iNaturalist, tal vez no se dan cuenta, pero en el momento de agregar la fecha, ustedes están llenando el campo Darwin Core de fecha. En el momento de poner el nombre científico, ustedes están llenando el campo Darwin Core de nombre científico. Entonces, eso también es digitalización de información de biodiversidad. Otras plataformas menos conocidas, ¿verdad? Porque son un poquito más específicas. Son las plataformas de digitalización de especímenes. Y estas plataformas de digitalización de especímenes son conocidas como sistemas de manejo de colecciones. Y hay muchísimas, ¿verdad? Hay muchas. Está Specify, está Arctos, hay muchísimas distintas plataformas o distintos sistemas de manejo de colecciones que muchos de los curadores probablemente han escuchado o incluso ya están utilizando. Entonces, todas estas plataformas específicas, ¿verdad? Todos estos programas específicos están o permiten realizar bases de datos basadas en Darwin Core. Ese es el fin, ¿verdad? Tener plataformas, tener programas que nos vayan a permitir organizar nuestros datos de una manera específica que nosotros podamos utilizar. Entonces, estas plataformas son como el inicio de la digitalización, ¿verdad? Son el inicio de la digitalización y son las que nos van a permitir agarrar nuestras observaciones, nuestros especímenes y digitalizarlos, tenerlos en un medio virtual. Eso es todo, ¿verdad? Tenerlos en una computadora, tenerlos en un teléfono, tenerlos en internet. Eso nos va a permitir. Entonces, más allá de las plataformas de digitalización, nosotros vamos a encontrar con un nivel más amplio de plataformas que se llaman agregadores de información. Cuando nosotros ya tenemos los datos digitalizados en una plataforma de digitalización específica, nosotros podemos continuar con el proceso enviándolos a agregadores que van a contener la información de muchas colecciones, de muchas plataformas. Y esta precisamente es la idea de tener datos estandarizados, que todos los datos tengan el mismo formato para que en el momento que nosotros los enviemos a agregadores de información, nuestros datos sean compatibles. Esa es básicamente la idea general. Entonces, hoy el taller específicamente se va a basar en una plataforma de digitalización que se llama Symbiota, que realmente tiene características tanto de una plataforma de digitalización de observaciones como de una plataforma de digitalización de especímenes y además tiene características de agregador de información. Entonces, Symbiota es una plataforma realmente bastante completa, ¿verdad? Bastante, bueno, que nosotros podemos utilizar tanto para la digitalización de nuestras observaciones, de nuestros especímenes, como para contener varias colecciones en un mismo portal Symbiota. Ya les voy a hablar más de eso. O de exportar nuestros especímenes también a otros agregadores mundiales, como GBIF, que también les voy a hablar un poquito más acerca de eso.
Entonces, con esto yo termino la primera parte de la presentación, que es la introducción a los datos de biodiversidad. Y en este momento tenemos unos minutos y me gustaría saber, antes de continuar, si hay preguntas. Podemos tomar algunas preguntas antes de continuar con el programa. Pueden levantar la mano para darles la palabra. Y si no hay ninguna pregunta por el momento, ¿verdad? Nosotros tenemos programado en este momento un receso de 5 minutos, pero podemos hacer un receso de 10 minutos para volver a la hora en punto. Para mí son las 8, para quienes están en Centroamérica van a ser las 9. Y vamos a ver, yo creo que tenemos algunas preguntas en el chat. Vamos a ver. No sé si hay preguntas anteriores, pero alguien acá me pregunta si se pueden exportar desde Access o Excel a estas plataformas de digitalización. Y la respuesta es en Symbiota, sí, depende mucho, depende, ¿verdad? Si se tienen, por ejemplo, la tabla en Excel, nosotros necesitamos tenerlas en cierto formato, tenemos que asegurarnos que sigan este formato, ¿verdad? De Darwin Core, y el formato que tenga el mismo nombre de los campos que tiene la plataforma, pero sí se puede acomodar y es una manera muy fácil de trasladar las colecciones que ya tienen, sus colecciones, ¿verdad? O que ya iniciaron con sus bases de datos en Excel, por ejemplo, subirlas a Symbiota es muy fácil, es muy fácil. De Access no tengo experiencia. Probablemente alguno de nuestros siguientes presentadores va a tener un poquito más de experiencia con eso. Yo sinceramente no tengo experiencia con Access, pero me parece que también es posible. ¿Alguien más pregunta por acá si es una aplicación de escritorio o es en línea? Muy buena pregunta. Symbiota es en línea. Symbiota es en línea. Y les voy a extender un poquito más acerca de la plataforma en la siguiente presentación. Pero Symbiota es una plataforma que está directamente en línea, ¿verdad? Entonces nosotros no vamos a usar Symbiota en la computadora nada más de nuestra colección, sino que vamos a trabajar directamente y a manejar los datos en línea. Entonces, si nosotros digitalizamos un espécimen en este momento, de una vez aparece en línea. Esa es el funcionamiento de la plataforma. Hay otro mensaje por acá. Hay muchos especímenes en colecciones que tienen varios campos del formato Darwin Core vacíos. ¿Hasta cuántos campos vacíos aceptan plataformas como Symbiota? Muy buena pregunta. Y es muy fácil de responder. Lo único que una plataforma realmente necesita, bueno, yo estoy hablando de Symbiota, yo aquí voy a hablar de Symbiota únicamente, que es con la que trabajo más. Pero lo que necesitamos para que nuestro registro sea aceptado por Symbiota es un número de catálogo. Eso es lo que nosotros necesitamos para poder guardar registro y que se guarde, ¿verdad? Pero, ¿queremos guardar eso? Tal vez no, ¿verdad? O sea, si nosotros tenemos un espécimen con país únicamente, pues bueno, se pone el país y como identificación podemos poner incluso que es animal o que es planta nada más. No tiene que tener el nombre de especie, ¿verdad? Sino que podemos aceptar nombres de los grupos superiores también. Entonces, lo que la plataforma necesita para funcionar es el número de catálogo que le diga, este es un registro único, se puede guardar. Pero, ¿qué es lo que a partir de eso, ¿verdad? Cualquier cantidad de información va a ser
va a ser aceptada por la plataforma. Entonces, realmente no hay un límite, ¿verdad? No hay un límite de qué tanta información hay que tener o que se piense que está muy vacío y que no se puede llenar. Sí se puede hacer el registro, sí se puede, pero depende mucho también de qué tipo y de qué calidad de datos quiere presentar el curador también, ¿verdad? Y en los especímenes que no tienen más información, pues no hay mucho que hacer. Igual se pueden digitalizar. Vamos a ver qué cantidad de imágenes se pueden manejar. Eso depende mucho del tamaño, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en Symbiota manejamos imágenes menores de 10 megabytes, si no estoy mal. Entonces podemos aceptar varios miles de fotografías por colección, ¿verdad? Varias decenas de miles incluso. Pero sí, por ahora no tenemos, a menos que ya estemos hablando de cientos de miles de imágenes, probablemente no va a ser como ya suficiente el espacio con el que se cuenta acá, pero por lo menos miles o decenas de miles estoy segura que pueden ingresar fotografías en sus perfiles de colecciones. Vamos a ver otra pregunta. Cualquier institución puede utilizar la plataforma, no se necesita permiso para agregar la colección. Esto depende mucho de el portal Symbiota, que les voy a ampliar un poco más de eso en la siguiente presentación. Depende mucho del manejo que se le dé a cada portal, ¿verdad? Por ejemplo, lo típico es que sean colecciones institucionales. Eso es lo que más se maneja, ¿verdad? Por ejemplo, en el portal que yo ayudo a manejar, que es el portal de Guatemala, aceptamos sí únicamente colecciones institucionales, pero cualquier institución puede solicitar su perfil de colección. Entonces, en otros portales, por ejemplo, que tienen distinto manejo, sería de consultar directamente con el administrador de cada portal, ¿verdad? Por ejemplo, hay unos portales que también dependiendo, ¿verdad? Si son de vertebrados, por ejemplo, aceptan colecciones de observaciones personales también, ¿verdad? Porque tal vez de vertebrados trabajan un poquito más con ese tipo de datos. Entonces puede ser que acepten colecciones personales. Perdón si no logro ver todas las preguntas, pero me cuesta un poquito. Vamos a ver. ¿Se pueden exportar datos de perfiles personales de eBird, por ejemplo, a un perfil de colección? No. No. En los portales Symbiota lo que queremos son colecciones. Por ejemplo, cuando hablamos de colecciones, estamos hablando de una institución. Estamos hablando de, si tú tuvieras, por ejemplo, un perfil en otra aplicación como eBird o como iNaturalist, no podemos importar un perfil personal nada más con esos datos, ¿verdad? Por ejemplo, en el de Guatemala, nosotros nos interesa importar datos completos de Guatemala. Y en el caso de eBird, no importamos los datos de esa plataforma porque son muchísimos y nosotros tenemos nuestra función no es ser un agregador tal vez de los datos que ya están en otras plataformas, ¿verdad? Sino que priorizamos colecciones nuevas que necesitan almacenamiento para no saturar nuestro almacenamiento también. Pero podemos hablar un poquito más de eso más adelante. Sí, tengo una mano levantada acá. Rosa Estrada, tenemos un par de minutitos todavía, por favor. Hola. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Mi duda va hacia bueno, como es un registro de datos de las colecciones. Ahora, si un investigador quisiera utilizar esos datos, necesita hacer un permiso. ¿Cómo es el manejo por parte de la plataforma para que esto en un trabajo, digamos, él quiere ver la distribución de cierta especie o él pueda citarlo en el trabajo o hacer referencia que hizo uso de los datos de esa colección? Exactamente. O sea, si hay un proceso llenando un formulario o hay alguna forma en que se pueda ver reflejado a la hora que él escriba el trabajo,
esa es el uso de la aplicación como tal, de la plataforma. Pues. Claro. Eso sería. Gracias. Gracias. Sí, sí, de eso, de hecho, vamos a platicar un poquito más de eso en la siguiente presentación. Por lo general, ¿verdad? Lo que nosotros recomendamos y lo que nosotros debemos hacer como investigadores, ¿verdad? Es dirigirnos a los agregadores para buscar la información. Nosotros tenemos acceso y podemos explorar plataformas así como Symbiota, ¿verdad? Pero este tipo de plataformas son más dirigidas al manejo y a la exploración tal vez de datos. Y sí se pueden descargar, sí se pueden utilizar, pero los datos que están ingresados, por ejemplo, en las plataformas Symbiota deben tener un permiso, una licencia de libre acceso, porque van a estar en línea, ¿verdad? Entonces cualquiera va a poder verlos. Pero para el momento de citar, lo que nosotros recomendamos es que los investigadores se dirijan a GBIF, que es donde está, que es la plataforma global, la instalación global de información de biodiversidad, que es donde van a estar los datos de muchísimas más colecciones, ¿verdad? Que en una sola plataforma de digitalización. Entonces en GBIF, las colecciones y las instituciones ya van a tener su perfil, van a tener sus datos, ¿verdad? Su DOI para citarlo, y ahí es donde se va a vincular el uso que se dé de los especímenes digitalizados, no tanto de las plataformas de digitalización, sino que en los agregadores. Entonces, sí, digamos, si alguien quiere descargar los datos, ¿verdad? De la plataforma Symbiota, no tiene que llenar un formulario, los va a poder descargar, ¿verdad? Entonces, eso también depende mucho de la ética, ¿verdad? De los investigadores, de citar adecuadamente las colecciones de donde se obtuvo los datos. Y las colecciones, nuestra recomendación siempre es que tengan un perfil en GBIF. Esa es la recomendación, ¿verdad? Para que se pueda ver justamente reflejado el uso de los datos en su perfil institucional, que directamente en Symbiota eso no lo van a tener. Espero que eso responda a la pregunta, si no vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y ya son las 8 en punto y tenemos que continuar con el programa.